Bueno, muy buenas tardes, noches, días, etcétera. Mi nombre es Juan Pablo Forero Galvis y yo les voy a hablar sobre el trastorno del desarrollo sociocomunicativo temprano y haré un poco de énfasis en el caso de Pablo que vemos en la lectura de Martos y Llorente. Muy interesante el caso en la lectura. Bueno, primero me gustaría decir que, bueno, darles el significado de lo que es el trastorno del desarrollo sociocomunicativo temprano. Este es un trastorno que afecta a los niños en su temprana comunicación social. Esto se relaciona con tener problemas al utilizar el lenguaje para realizar interacciones sociales o utilizar palabras para una conversación simple. Afecta también los gestos, el entendimiento de gestos y la utilización de gestos. También bueno, en esto de gestos, pero pues también me gusta resaltar, digamos, los saludos. Suele ser difícil de entender para, bueno, en los primeros años de vida, difícil entender esta interacción. Suelen tener dificultades para participar en conversaciones, ya que pierden el hilo de la conversación muy a menudo. Em, Ese trastorno de comunicación no significa que el niño, digamos, no sea inteligente, sino que posee, digamos, puede ser que haya sufrido de un trastorno en su comunicación. Puede llegar a ser relacionado con el trastorno de espectro autista, pero pues eso tiene que ser determinado por el doctor, pero sus implicaciones suelen ser curables mediante terapia. Algunas de las características que quiero resaltar en esta exposición sería el déficit en el uso de comunicación para propósitos sociales, como lo dije anteriormente, suelen ser, digamos, este tipo de actividades que se les dificulta mucho, como lo son conversaciones o entablar, sí, entablar conversaciones o incluso con su familia, con sus padres, etcétera. Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto. Esto es, digamos, muy relacionado con seguir el hilo de una conversación o mantener una idea continua durante mucho tiempo. Tercer lugar, tenemos las dificultades para seguir normas de conversación y narración. Suelen ser, digamos, personas que se desvían por completo también de la actividad que estén haciendo. Prácticamente inician otra actividad o simplemente la acaban o cambian el tema drásticamente. Dificultades para comprender significados no literales o ambiguos en el lenguaje como las metáforas. Esto pues como ya recalqué, digamos, ellos tienen problemas en su comunicación social y en su lenguaje pues interactivo. Esto pues afecta también ya que bueno, las metáforas o el lenguaje un poco no tan explícito puede ser un poco difícil de entender para estas personas. Bueno, ya diciendo, habiendo, bueno, ya dicho estas características o teniendo claro qué es, em, bueno, antes de eso quería también decir que, como, qué es el trastorno del espectro autista. Esta es una discapacidad del desarrollo que pues, puede provocar problemas también en el ámbito sociales, comunicativas, conductuales significativos. Es un poco más ceñido, digamos, al ámbito de que es más delineado, como se denota cuando una persona, digamos, padece este tipo de trastornos. Más sin embargo, este trastorno el sociocomunicativo pues lo suele hacer también, pero lo importante es identificarlo. Por ejemplo, pues ya entrando en materia en el caso de Pablo, siento que principalmente la principal, bueno, problemática de estos tipos de trastornos suelen ser, digamos, identificarlos en una temprana edad, donde puede ser tratable y pues llevarlo con un médico. Digamos que las personas más responsables de un infante son obviamente sus padres y tienen que estar muy a la par de los comportamientos o de las actitudes o de actividades que inicien a hacer en su pues tan corto y nuevo desarrollo en este mundo. Entonces, pienso que es fundamental digamos, esta supervisión o este paso a paso de lo que hacen sus hijos. Digamos, en el caso de Pablo me parecía muy interesante lo que decían de que solía, bueno, algo que me parecía muy, muy, muy inquietante y de hecho un familiar mío lo hacía, bueno, un primito mío chiquito que lo hacía, pero pues se le quitó esa costumbre y que tampoco no le gustaba hablar, sino que tocaba a las personas, las llevaba hacia los objetos o hacia lo que quería hacer interpretar y no hablaba, simplemente lo hacía de esta forma. Y pues este es uno de los aspectos para identificar ese tipo de trastornos y pues a los padres no les parecía nada raro.
pero viéndolo desde una perspectiva distinta, pues obviamente es algo pues que ya en un tiempo, si ya llevan meses el niño pues no habla, no genera una interacción, suele ser raro. Eso es lo que yo como distintos tipos de aspectos en los que tiene que tener en cuenta los padres. También esto de que pues el niño no se apegaban casi a ellos, me parecía muy interesante, pues de que obviamente los niños cuando son pequeños suelen tener una conexión y un vínculo con sus padres muy fuerte y suelen no quererse despegar de ellos, nada más cuando vemos a unos niños montándose en la ruta por primera vez, no quieren irse de casa, eso es muy obvio, pero pues en estos niños yo creo que pasaría algo distinto, como que pues les daría exactamente igual. Y pues me parecía como muy interesante como ese desapego tan amplio que podría llegar a tener Pablo. También pues como lo dijimos, digamos, en los aspectos sociales, la dificultad o también desinterés que tenía Pablo, digamos, al interactuar con otros niños, que fue, digamos, una de las partes fundamentales donde se dieron cuenta los padres de que su hijo padecía también de un tipo de trastorno, ya que no se involucraba con ellos o no veía importante entablar relaciones o actividades con sus otros amigos. Era un chico bastante callado y pues no, nada, sí, nada intenso, podría decirse. Em, Eso también pues diciendo que era muy tímido, digamos en cuanto a sí mismo, solía ser muy callado y etcétera. Pero bueno, lo importante fue que a lo largo de este caso pues se fue, digamos, sincronizando un tipo de desarrollo para que Pablo pues pudiera evolucionar de una buena forma y implementar un tipo bueno, de medicación no, pero sí de tratamiento para así superar esta etapa. Digamos, en la historia de Pablo, pues ya acabando, me parecía pues muy interesante y muy interesante también para pues nuestras generaciones actuales, ya que también ese es uno de los trastornos que se han descubierto, uno de los trastornos más recientemente descubiertos. Y pienso que es muy importante conocerlo por eh, padres primíparos o principalmente personas que se han proyecto a tener un bebé y sepan identificar, digamos, lo que tenga o no pueda tener su hijo. Se me hace pues demasiado, muy importante. Y ya, eso sería todo, pues me gustó mucho la lectura de los casos, la verdad es que los disfruto mucho, me hace sentir un poco un doctor. Y ya, muchas gracias. Buenas noches.